de ingreso en el campo. Como todos bien sabemos, es donde más se sufre. Desafortunadamente ha habido un olvido institucional histórico del sector agropecuario en Colombia. Por eso el gobierno del cambio, a través de la reforma pensional y la reforma laboral, tiene una apuesta por el otorgamiento de derechos como verdaderos trabajadores que son nuestros trabajadores del campo. Por eso hay un contrato agropecuario, un jornal agropecuario, una apuesta para permitir las rutas que habiliten la cobertura de protección social con la relajación de la entrada a la misma, es decir, que ya no se va a pagar sobre un mes como base mínima, sino que se puede pagar incluso por días, por semanas, por semestres, por cosecha, para habilitar que nuestros trabajadores del campo tengan derechos en el trabajo y protección social, que es la apuesta del gobierno del cambio. No es admisible que nuestros trabajadores no cuenten con estándares de trabajo decente. Esa es la apuesta y lo que está contenido en la reforma laboral y pensional, que dialogan con esta realidad y a quienes hemos escuchado. De hecho, el capítulo del contrato agropecuario, de jornada agro y de la cotización semestral fue acordado, entre otras, con la SAC, con la Sociedad de Agricultores Colombianos. Vice, reformas laboral y pensional, ¿usted cree que alcanzan a discutirse o a aprobarse en lo que queda de la legislatura de este año? La legislatura va hasta junio. En lo que queda de este año. Empieza en junio y va hasta junio. La reforma laboral está en manos de los ponentes para radicar la ponencia para primer debate en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. La reforma pensional está para ser anunciada y empezar el debate en segundo debate en la plenaria del Honorable Senado de la República. Tenemos la esperanza de que surja el trámite parlamentario que está en cabeza del Honorable Parlamento para que avancen las reformas tan necesarias para el país y la sociedad colombiana. Vice, usted ya escuchaba al presidente del Congreso y decía que la idea de ellos no es hacer reformas por hacer reformas, sino hacer reformas que de verdad le sirvan al país. ¿Cómo siente usted la actitud del Congreso? Con el Congreso tenemos un magnífico diálogo, con el señor presidente Iván Name tenemos una magnífica relación de comunicación. La apuesta es hacer las reformas que el país demanda y eso el Congreso lo ha entendido. Lo que el Congreso ha entendido es que hay que hacer las reformas de cara al país, por eso estamos tomándonos el tiempo necesario, pero quiero ser claro en que está en este momento para ser anunciada por el Senado y para ser debatida en segundo debate en la plenaria del Senado. Esto ya es un tema que corresponde al Parlamento de Colombia. Señor viceministro, aprovechando que estamos aquí en este ambiente de ruralidad, hay una propuesta en el sentido de tener un salario o un ingreso diferencial para las personas del campo. ¿Se va a contemplar esa posibilidad? No está contemplado en la reforma laboral ni pensional tener un salario mínimo diferencial, como entiendo la pregunta. El salario mínimo es una medida nacional, es un piso nacional que puede ser mejorado y diferenciado a través de la negociación colectiva sectorial, que es justamente la apuesta de la reforma laboral. Tener un salario mínimo nacional se negocia con la Comisión de Concertación y a nivel sectorial se pueden establecer escalas diferenciales, que es justamente las rutas de diálogo social a través de la negociación sectorial para establecer esas escalas diferenciales a través de la autocomposición fijadas por las partes. Pero la idea es que todos ganemos lo mismo, digámoslo así. La idea es que haya un piso nacional mínimo que debe respetarse. El derecho al trabajo es un derecho de mínimos. El mínimo es el que justamente se discute en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Vice, precisamente sobre ese tema, en 2 semanas más o menos arrancan las negociaciones por el salario mínimo 2024. ¿Cómo están los ánimos del gobierno, pues también de las centrales obreras y los empresarios? Sí, justamente hemos convocado para el 28 de noviembre la iniciación de las reuniones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que integran centrales obreras, empresarios y gobierno con el ánimo de, a través del diálogo social, fijar el piso mínimo de remuneración para el sistema laboral colombiano. Arrancamos con la ilusión y la esperanza de que a través del diálogo social logramos una concertación, que es la ruta en la que se esperanza el artículo 57 de la Constitución. De no ser posible, pues hay unas rutas que están allí justamente en la ley 278, pero tenemos que tener salario mínimo antes del 30 de diciembre. Durante los últimos... Con las tasas tan altas y el costo tan alto de vida, ¿usted considera que el tener un incremento menor al 10% o el 11% va a ser adecuado para las familias colombianas? Hay viento favorable para la concertación porque llevamos 4 meses seguidos de desocupación en un dígito y además está recuperándose todos los temas de inflación. La ley ordena tomar en consideración el Producto Interno Bruto, la inflación proyectada, la inflación causada, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad. Hay que ceñirnos a lo que establece la ley 278 del 96 para la fijación de la remuneración mínima nacional en Colombia. Un aumento, pero no tan generoso, digámoslo así, o sea, una expectativa consecuente, digámoslo en esos términos. Un aumento que responda a las necesidades de protección del ingreso de los trabajadores como fortalecimiento de la demanda agregada, que es lo más sano para cualquier sistema económico. Un aumento que sea de beneficio de trabajadores, empleadores y la sociedad colombiana para los ciudadanos y ciudadanas, que permita fortalecer la demanda agregada. No hay que olvidar
que las cifras de empleo han recuperado, entre otras, por la recuperación de la demanda agregada. Este año fue concertado el salario mínimo con medidas de desindexación y de control de la inflación que han mejorado, al menos en 5 puntos, la capacidad real de mejora de los ingresos de los hogares colombianos. Dice, por lo menos durante los últimos 3 años, ese ajuste del mínimo ha estado por encima de esa fórmula de inflación más productividad. Usted y algunos expertos y economistas dicen que eso ha explicado por qué, digamos, seguimos teniendo una de las inflaciones más altas de Latinoamérica, sin contar con Venezuela y Argentina, que pues son unos desastres económicos. ¿Usted cree que todavía se puede, digamos, que aplicar, el gobierno va a intentar regirse a esa fórmula o va a intentar un poquito por encima? No, ¿Cómo se ha hecho? No, el año pasado fue concertado y parte de la concertación, a más del 16%, fue por encima. Fue establecer medidas de desindexación del salario mínimo para que no valorara la inflación. Y esto ha generado que el aumento real para trabajadores y trabajadoras, como no había ocurrido nunca, es de 5 puntos para este año si lo comparamos con la inflación. Entonces estas medidas han sido exitosas, han disminuido el desempleo, han mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, amigos, y está controlándose la inflación, como lo indican las cifras del DANI, lo ha revelado esta entidad. Bueno, amigos, estas fue las declaraciones de el viceministro de Trabajo.